En este tercer videoclip, donde estamos revisando el tema de las funciones de la banca central, especialmente en lo que le compete al control de los precios en la economía, velar por el poder adquisitivo de la moneda colombiana, vamos a ver una serie de gráficos que nos van a demostrar que no solamente la inflación en Colombia obedece a situaciones de política monetaria, crediticia y cambiaria, sino que también es una dinámica muy social y muy cultural que ha tenido Colombia, y es un análisis que vamos a hacer con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y que publica el mismo Banco de la República, donde podremos ver desde 1954 cómo se han comportado los colombianos, y nos vamos a dar cuenta que efectivamente la dinámica cultural colombiana frente al mercado es muy similar desde 1954. Entonces, aquí tenemos inicialmente un gráfico que nos muestra la variación año corrido de la inflación, o sea, el dato acumulado mes a mes de los últimos 12 meses de la inflación, desde el mes 7 de 1954 y hasta diciembre de 2018. Entonces, aquí encontramos inicialmente en esta gráfica, trazado con una línea roja sobre el gráfico, que efectivamente la inflación ideal en cualquier país del mundo debe estar, tal como lo dicen todos los expertos de la economía, por debajo de 10%, porque esto garantiza estabilidad macroeconómica y en cierto sentido estabilidad emocional para los individuos, y vemos que efectivamente Colombia muestra unos escenarios bastante preocupantes, en los cuales ha estado muy por encima de este 10% en estos años. En esta misma gráfica encontramos, primero se ha trazado una curva de tendencia, pues no se trazó lineal para efecto de que el análisis sea un poco más práctico, sino una curva polinómica de grado 5, que nos permite visibilizar con un poco de detalle qué ha pasado durante estos 70 años de análisis, y vemos que efectivamente la economía colombiana tiene unos picos de inflación bastante altos y delicados durante todo el periodo de análisis. Pero es sustancialmente delicado y preocupante encontrar lo que sucedió desde el año 1970 y prácticamente hasta los 90, donde hubo un escenario internacional bien particular que tuvo algún grado de incidencia importante sobre la dinámica de los precios en la economía colombiana, como lo fue en los años 70 la supresión del patrón oro-dólar, en lo que respecta con la emisión primaria de dólares, y en particular la crisis del petróleo del año 1973. Posteriormente, en la siguiente década, para los años 80, encontramos un escenario donde mejoran los términos de intercambio del mercado internacional, especialmente en las exportaciones. También tenemos un escenario de una creciente deuda externa, donde el gobierno empieza a comprometerse por la necesidad de recursos para el financiamiento de la operación fiscal de la nación, y tenemos una tasa de crecimiento descendiente. O sea, el PIB empieza a caer durante estos años, y por eso tal vez se ha generado una dinámica creciente de los precios, además de que fue un fenómeno bien particular de inflación inercial, donde todos los 31 de diciembre todos los colombianos sabíamos perfectamente que el 1 de enero todos los precios eran incrementados en tasas que oscilaban entre el 15 y el 30%, tanto en arrendamientos, combustibles, transporte, alimentación, todo subía para el 1 de enero. Fue una dinámica bastante natural que se dio en Colombia, hasta que el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano firma el pacto social con los empresarios y con algunas instituciones del Estado, para que le pongamos orden a la economía y los precios suban solamente cuando la estructura de costos de cada negocio así lo condicione o lo requiera, pero no porque sea una dinámica inercial y, digamos, lo que se volvió natural para la economía colombiana, subir los precios, en resumen, porque sí. Solamente desde 1996 se empieza a evidenciar esta disminución sustancial del nivel de precios de cada año corrido, para que en los últimos años efectivamente la economía colombiana logre estar por debajo del 10%, que eso le da cierta tranquilidad, como lo decía hace un momento, a todos los empresarios y consumidores en este país. Sin embargo, pues tenemos unos fenómenos inflacionarios particulares
que logran sacar el dato de inflación del rango meta que ha tenido el Banco Central desde los años 90, pero básicamente ha obedecido a fenómenos, a externalidades que no son propias ni de lo cultural ni de la política económica del banco, como lo fueron el paro agrario y como lo ha sido el fenómeno del niño que afecta el clima, afecta la producción, y hemos tenido dificultades para la comercialización en el país. El rango meta, como les decía, aquí está una imagen de los últimos años donde efectivamente el Banco de la República logra bajarse desde 2010 a un rango meta de 3%, y se ha tratado de que el límite superior y el límite inferior ni se aumenten ni se disminuyan, de modo que solamente obedezca a fenómenos externos cualquier variación en la inflación, como aparece aquí este pico en el año 2016, que fue por el paro agrario y por el fenómeno del niño, tal como lo había mencionado y tal como lo presenta el gerente del Banco de la República en sus informes. Aquí viene el asunto particular que les quiero mostrar sobre el fenómeno cultural que sucede en Colombia desde el año 1954. Aquí al azar escogí 3 puntos, pero si uno se toma la molestia de mirar cada uno de ellos, se va a encontrar con una coincidencia bien importante, y es que cada punto alto de la inflación desde 1954 hasta 2018 siempre es el mes de diciembre. Es bien particular encontrar esto, y sobre todo, además, que los puntos más bajos de inflación de cada uno de estos años corridos siempre es el mes de enero. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué la inflación se dispara? Los precios no se logran controlar, y es básicamente por una razón. Es porque siempre estamos, como decimos en el argot popular, en modo Navidad en el mes de diciembre, ¿cierto? Es un periodo en el cual el consumidor está altamente lleno de emociones, de motivos, y es un motivo para celebrar, a veces por dolor, a veces por mucha alegría, y el colombiano tiene la costumbre de que deja sus compras para última hora, aunado al hecho de que solamente en diciembre muchos de los colombianos reciben la prima de su salario, y esa es la época en la cual, pues, para la cual destinan estos recursos, y por eso se gasta un poquito más de lo normal, se compran productos, objetos, servicios que normalmente no consumimos. Por ejemplo, aquí en la imagen mostramos que nadie en su presupuesto tiene pensado comprar ni proyectado comprar el gorrito de Navidad, pero todos terminamos comprándolo y termina desajustando las finanzas de cada uno de nosotros, sin hablar pues del consumo de alimentos que tradicionalmente compramos para estas fechas, y las bebidas alcohólicas y demás tipo de bebidas que consumimos. El tema de la ropa, por ejemplo, si bien sabemos hay promociones en octubre, en noviembre en todo el país y en todo el mundo, pues la gente no dispone de recursos sino apenas hasta diciembre, y dejamos las compras para última hora, tanto así que el comercio lo sabe perfectamente, lo tiene muy claro, y al punto de que el comercio abre el día anterior de la Navidad, el día anterior del Año Nuevo, hasta altas horas de la noche o de la madrugada, porque saben que no hemos tenido el tiempo para hacer este tipo de compras, y por eso la coyuntura es importante para el comercio y es un momento ideal para subir precios, y el individuo no pregunta precios a estas alturas por la premura del tiempo. Entonces básicamente ese es como el escenario que se nos da en el fin de año, que dispara los precios de la economía y daña, digamos, las tendencias de política que quiere generar el Banco de la República. Y como les decía, en enero pues es una situación bastante particular, además porque pues todas las familias, todos los hogares vienen desfinanciados, y es justamente cuando inicia la temporada escolar, tanto para niños como para universitarios, y pues bien sabemos de la cantidad de gastos que genera este periodo. Pero no está de más, por ejemplo, mencionar qué pasa el resto del año. Nosotros en Colombia nos volvimos altamente consumistas, y definitivamente todos los meses del año tenemos una serie de gastos que de cualquier manera movilizan el comercio, eso es importante, pero que podrían llegar a afectar seriamente el sistema de precios en el país. Entonces tenemos que en febrero está el San Valentín, ya no basta con septiembre donde teníamos amor y amistad, ahora hay que celebrar 2 veces en el año. Tenemos entre marzo y abril la Semana Santa, algunos se retiran con sus familias
en oración, otros no tanto, otros prefieren el periodo para las vacaciones porque es un periodo bastante largo y significativo. En abril tenemos el Día del Idioma, el Día de la Secretaria, tenemos fechas importantes por celebrar también. En mayo el Día de la Madre, fecha bastante importante para todos, a veces porque la tenemos, a veces porque no. Lo único que preocupa acá es que hay un fenómeno cultural bien particular, y es que las estadísticas de las comisarías de familia y de las inspecciones de policía dan cuenta de que es el mes con mayor índice de agresiones en las familias colombianas y entre vecinos. De hecho, es un periodo altamente emotivo para las personas. Y en general en todos los meses tenemos bastantes gastos que no están presupuestados. Por ejemplo, el mes de octubre también se volvió, que antes era solo para los niños, ahora todos los adultos se quieren disfrazar, todos los adultos quieren hacer su fiesta de Halloween, y definitivamente ninguno de estos recursos y de estos gastos está dentro de nuestro presupuesto personal. Y como les digo, aquí en esencia lo que interesa mostrar es hasta dónde este tipo de gastos y de consumos de los hogares nos podrían llegar a generar una dinámica inflacionaria en la economía, que hasta ahora, como les decía, es altamente sensible en el mes de diciembre y altamente delicada en el mes de enero, cuando no tenemos recursos.